Más textos disponibles en Simba. La substitución. Francisco A. Valdarena siempre había supuesto que al momento de morir, en el más ala solo le quedaría apenas una alternativa, el infierno. Por eso cuando le llegó la hora y la entidad celestial que lo esperaba del otro lado de la línea divisoria le anunció que su último destino era el cielo, él se quedó pasmado. ¿El cielo? ¿Estás seguro?, le pregunto. Sí, el cielo, pero en la parte de arriba, le aclaró la entidad, apuntando con un dedo hacia arriba. Francisco levantó la vista, pero solo vio nubes y más nubes. ¿Cómo así, en la parte de arriba?, le pregunto, más pasmado aún. Francisco siempre había pensado que el cielo fuese un plano único sin elevaciones ni depresiones, incluso sin arriba ni abajo y sin puntos cardinales, es decir, algo homogéneo, totalizador e infinito. No, amigo. El cielo está dividido en dos plantas, una corresponde a esta, donde estamos todos, menos él, el Supremo, que vive en la otra planta, la de arriba, le aclaró la entidad. Francisco volvió a mirar a las alturas y mientras su mirada trataba de ver algo más allá del algodonal de nubes, imagino que allí Dios debía de tener un penthouse de la puta madre, o algo parecido a Valaskjalf, el palacio de Odín en el reino de Asgard. De pronto las nubes se hicieron a un lado y una luz potentísima y repentina bajó hasta donde se encontraban los dos. Francisco tardíamente se cubrió los ojos mientras despotricaba. Sol de mierda. De ninguna manera, esa luz es Dios, volvió a aclararle la entidad, al tiempo que le pasaba unas gafas de protección y le decía. Póngase esto. ¿Esto qué?, le preguntó Francisco, que tenía los ojos cerrados. Gafas de protección, le dijo. ¿Y son seguras?, le preguntó Francisco, que tanteaba el aire con las manos tratando de alcanzarlas. Que sí son seguras. Claro, las lentes son de cristal inactínico número 14 y cuentan con el certificado ISO 12312-2. Hasta sirven para observar eclipses, le aclaró mientras se las alcanzaba, y a seguir le dijo. Póngase las gafas, que ya vamos a subir, y dicho esto lo condujo a un costado donde había un ascensor de cristal. Francisco se puso las gafas y las siguió. En el ascenso Francisco se preguntaba sobre qué misterios le aguardaban cuando estuviera cara a cara con el Creador, por decirlo de alguna manera, ya que la entidad le había aclarado que Dios era luz, esa luz cegadora. No recordaba haberse mandado ninguna cagada tan grande como para que Dios se molestara tanto, al punto de requerir su presencia delante de él, pero tampoco poseía en su haber ninguna buena acción que mereciera una entrevista exclusiva con él. Y por mucho que le insistió a la entidad para que le adelantara una puntita aunque sea, ella se mantuvo inflexible, limitándose a decir que en boca cerrada no entran moscas. Después de varios minutos atravesando una nebulosa llegaron al piso de arriba, que resultó ser igual que el de abajo. Esto desconcertó a Francisco, por la idea que se había hecho del lugar, pero al mismo tiempo creyó ver en ello algo de humildad, o quién sabe una demostración de desprecio por el lujo, por parte del Creador, y también recordar a Cristo, entonces se dijo, de tal palo tal astilla. Cuando, por fin, fue presentado a la luz, es decir a Dios, la entidad desapareció y Francisco pudo enterarse de primerísima mano por la propia boca de Dios, que vaya a saber en qué parte de la luz estaba, de que su reinado había llegado al final y el Francisco había sido elegido para sustituirlo. Menos mal que el piso era blando y espumoso porque Francisco se cayó de culo, dentro de la mente de Francisco las ideas rebotaban las unas contra las otras como canto rodado dentro de una mezcladora de albañilería. Dios tuvo que esperar un par de segundos hasta que Francisco se repusiera de la conmoción para explicarle que el Dios no era el primero sino el quinto, y que al igual que sus predecesores, simplemente se había hartado de mirar hacia abajo y, también como ellos, seguía la ley impuesta por el primero, el Dios iniciador de todo. Ley que establece que cuando un Dios se cansa, en ese preciso instante el primero de los mortales en morir es automáticamente elegido para suplantarlo, sin derecho a rechazos de ningún tipo bajo ninguna excusa. Algo así como, ¿serás Dios te guste o no?, le preguntó Francisco. Exactamente, le respondió la voz de Dios. Pero yo, un insignificante argentino. No habrá una equivocación ahí. Francisco se tambaleó en el piso inestable, pero con enorme esfuerzo evitó volver a caer. En absoluto, pero no sé por qué se sorprende, ¿acaso no hubo un papa argentino y que coincidentemente se llamaba como usted?, le dijo la voz de Dios. Bueno, sí, pero lo del papa se trató de una jugada de marketing del Vaticano. Ya sabe, puro politicaje eclesiástico, argumentó Francisco. Ah, ni me lo recuerde, le dijo la voz de Dios. Después que Francisco recuperó el equilibrio, la voz de Dios continuó diciéndole que también el Francisco, como el Dios, tendría plenos poderes para modificar no todo lo que se le antojase, sino una sola cosa.
Y también, por si a Francisco se le diera por hacerle algún reproche por su lamentable reinado, le aclaro que si dejaba el mundo como lo había recibido de manos de su antecesor se debía, única y exclusivamente, a que mientras fue mortal siempre estuvo afiliado al Partido Conservador y que no porque después se tornó Dios iría a cambiar de bando como quien se cambia de calzoncillos, ¿qué tal? Se dijo Francisco, y por último le dijo que no se preocupara con las gafas, que desde el momento en que se convirtiera en luz el problema sería de los otros. Es decir, de lo que lo mirasen a él. Y entonces, antes que Francisco terminara de decir, pero, Dios desapareció y de inmediato fue invadido por toda aquella potente luminosidad, la energía del conocimiento absoluto de todo lo existente. Así de simple, sin nada de la burocracia con que los hombres acostumbran complicarse la vida. También en ese instante las gafas se le cayeron solas. Francisco, mejor dicho, el nuevo Dios, que no había sido conservador ni liberal, la verdad había sido apolítico y así seguiría, incluso a partir de ese momento, se dijo, sin embargo, que él no se quedaría mirando hacia abajo sin hacer algo bueno por los que aún se revolcaban en los charcos lodosos de las pasiones, ala abajo en la tierra. Pero hay que darle prioridad, si solo puedo modificar una sola cosa, se preguntó Francisco, perdón, Dios, al tiempo que pensaba que una sola cosa para modificar, aunque llegase a lo más radical que su autoridad incontestable le permitía, era muy poco para un Dios, la verdad ni siquiera llegaba a aproximarse a casi nada. Pero esa era la ley, se lo había dicho el Dios anterior antes de la transferencia de omnipotencia y ahora lo sabía, sentía en carne, perdón de nuevo, en luz propia. Por lo tanto debía meditar muy bien antes de decidir qué sería lo que podría modificar. Menos mal, pensó con cierto alivio, que para eso tenía toda la eternidad por delante, o por lo menos hasta que se aburriera de mirar hacia abajo. Lo primero que se le ocurrió como posible modificación fue la eliminación de los mosquitos, tan molestos y transmisores de enfermedades, pero pensándolo mejor se dijo que de eso se podrían ocupar los hombres, que si tienen tecnología para ir hasta Marte y espiar casi hasta el borde del universo y fabricar un gigantesco colisionador de partículas y estaciones espaciales, un simple insecticida para eliminar definitivamente los mosquitos de la faz de la Tierra debía de ser un juego de niños. Pero si aún no lo han fabricado se debe a algún oscuro interés económico, dijo en voz baja, para los de la planta baja. Después pensó en eliminar la lujuria de las mentes de los hombres, pero meditando bien en el asunto llegó a la conclusión de que pudiera darse la posibilidad de una paralización total de la reproducción de seres humanos, y ahí, aunque fuera Dios, tendría dos problemas. Uno, dentro de 100 años, 120 cuando mucho si alguien consiguiera vivir tanto, no quedaría nadie en el mundo para distraerlo, solo los animales. Y segundo, no tendría por quién ser suplantado cuando se aburriera como un hongo viendo hacer siempre lo mismo a los bichos. Como si el control remoto de la tele se hubiera descompuesto y la transmisión se quedara trabada en National Geographic Wild eternamente. No, dijo, debo encontrar algo mejor, algo que sea beneficioso para toda la humanidad en todos los sentidos, algo que a todos les traiga felicidad por igual, algo que los libere de las cadenas invisibles de la esclavitud, pero más que nada de la ignorancia, algo que los saque de las tinieblas definitivamente y los devuelva a los orígenes. Entonces, dispuesto a encontrar ese, algo, fundamental, se trasladó miles de años atrás, al primer segundo de vida del primer hombre y a partir de ahí siguió su evolución, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, hasta llegar a la actualidad, una insignificancia que le demandó de 3 a 4 milésimas de segundo. Para ese entonces ya había encontrado la causa de todos los males que afligen a la humanidad y que, sobre todo, es carga inútil, yugo abominable sobre sus hombros. Y fue así que, para el bien común de toda la humanidad, sin pérdida de tiempo, lanzó un rayo a la Tierra que apenas penetró en la atmósfera se subdividió en la cantidad exacta correspondiente a la población humana mundial, de manera que cada rayo se introdujo en las mentes de todos los seres humanos, y sin que nadie se diera cuenta de ello, les borró de la memoria a todos, sin excepción, el concepto, la idea, el recuerdo de Dios. La Substitution by Francisco A. Baldarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.